Bien, chicos, buenos días con todos. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Habíamos empezado con lo referente a rodamientos. Vamos a hacer un ejercicio utilizando el manual y utilizando el software de la página de la SKF. Entonces, denme un momentito para...
A ver, entonces el ejercicio es el siguiente. Dice seleccionar rodamientos para el eje mostrado en la figura. Si el mismo gira 60 revoluciones por minuto y trabaja en un ambiente a 40 grados centígrados a la intemperie. En el paréntesis dice contaminación típica. Dice, según el programa de mantenimiento, la revisión de los accesorios se lo hace cada 10 a la sexta horas. Sí, está sometido a una fuerza de 3083 newtons. A ver, entonces vamos a hacer todo el proceso utilizando el manual. Y aquí se va a responder algunas preguntas que me hicieron la clase pasada, eso de la lubricación, de si es grasa, aceite, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el proceso en sí de selección. ¿Sí? El proceso utilizando el manual tal vez es un poquito largo por la manipulación del manual, pero bueno, ya vamos a ver que con el software es el mismo proceso y es un poquito más exacto. Sí. A ver, entonces voy a copiar esto en la pizarrita, ¿no? Deme un ratito. Listo, tenemos aquí. Por si acaso, si no se ve, este diámetro de aquí es 31 milímetros. ¿Sí? A ver, entonces, ¿qué pasos vamos a seguir? Entonces, el primer paso es, pongámosle así, o un paso previo, pongámosle así, el análisis del tipo de rodamiento. Entonces, no se olviden, nosotros teníamos 3 tipos de rodamiento. Rodamientos de bolas, de rodillos y de rodillos cilíndricos, perdón, cilíndricos y rodillos cónicos, ¿no?
Bien. Entonces, ¿cómo íbamos viendo la selección? Tenemos los rodamientos de bolas que utilizábamos, ¿sí? Una fuerza radial alta. No alta, no pongamos alta, perdón. Fuerza radial, pongamos evidente. ¿Sí? Y fuerza axial nula o mínima. Entonces, ahí dentro de los rodamientos de bolas tenemos los de rígidos de bolas y los de contacto angular. Los rígidos de bolas, solo fuerza radial. Los de contacto angular, cuando ya existía una cierta relación entre fuerza radial y fuerza axial, pero esta relación no era tan alta, es decir, la fuerza axial era bastante pequeña comparada con la radial. Los rodillos cilíndricos, cuando teníamos presente las dos fuerzas, ¿no? Fuerza radial y fuerza axial. Pongamos media en intensidad. Y los rodillos cónicos, asimismo tenemos fuerza radial y fuerza axial, valores altos. Ese era el proceso de selección o de estimar yo un rodamiento. Entonces, para nuestro caso, como ven aquí, si el eje, la fuerza está aplicada en el eje, en esa parte del eje, vamos a tener algo así. Vamos a tener rodamiento. ¿Sí? Y vamos a tener la fuerza de fuerza F, ¿no? Desde 3083. Solo en ese sentido. Entonces, si hacemos otra vista para recrear un poquito, esta vista que yo pongo con negro es en este sentido, ¿no? Vamos a hacer una vista frontal. Y vamos a ver el rodamiento así. ¿Sí? Entonces tenemos la fuerza aquí. Fuerza, ¿sí? Entonces, esta fuerza es una fuerza netamente radial. Entonces tenemos solo fuerza radial. Entonces, como existe solo fuerza radial, mi primera selección es rodamiento rígido de bolas. Ahora tal vez surja la pregunta, ¿qué pasa si yo escojo uno de rodillos cilíndricos o de rodillos cónicos? No, el sistema trabaja, no hay ningún problema. Lo que sí estamos desperdiciando recursos, ¿sí? Porque el sistema, la carga axial no interesaría, costaría un poco más, pero de que trabaja, trabaja, ¿sí? Pero para averiguar, es, digamos, relacionar esto con los costos, simplemente con un rodamiento rígido de bolas para solo fuerza radial, ¿sí? Esa sería la primera parte. Entonces, yo ya voy a trabajar con un rodamiento rígido de bolas, ¿sí? Listo, entonces, y aquí lo que voy a hacer es ya irme al manual. Yo voy a abrir el manual. A ver, ¿dónde está? Sí, dentro del manual ustedes tienen todas las especificaciones, ¿no es cierto? Como yo les pedí que se consiga y se leyeron o revisaron, tiene todas las especificaciones y tiene fórmulas, tiene ejemplos de cálculo.
que me dan la pauta, me indica las tablas y todas esas cosas, ¿sí? Entonces yo voy a hacer mi primera selección del rodamiento. Me voy bajo, bajo, bajo hasta... Más o menos, a ver, está por la página 300 más o menos. Ya, me voy a estas páginas donde corresponde a los productos ya, ¿sí? Entonces, fíjese, el primer producto tenemos rodamiento rígido de bolas, que como se vio en el ejemplo, me da las características del rodamiento, las dimensiones del rodamiento, ¿sí? Entonces, en el manual, ¿sí? Yo busco el rodamiento que tenga yo una medida. El eje tiene diámetro 31. Ese va a ser el diámetro interno del rodamiento, ¿no es cierto? Entonces yo voy a buscar en el manual un diámetro de 31 porque va a ir alojado ahí de diámetro interno del rodamiento. Entonces, tengo 3, tengo 12, tengo 25, 28, 30 y 35. Entonces no tengo 31. Entonces lo que hago es acomodarme a la medida que me da. Porque es más fácil yo maquinar 1 milímetro en el eje que mandar a hacer un rodamiento de 31. Eso no se hace. Estas son las medidas que están normalizadas. Si usted manda a hacer un rodamiento de 31 milímetros para que le ponga su eje, le cuesta 10 veces más de lo que cuesta un rodamiento. Por ese hecho entonces, como tenemos el eje diámetro 31, más fácil es ir al torno y bajarle un poquito. Después, comprobarle si ese desbaste que yo hago en el eje me influye en la parte de resistencia del eje, en la parte de resistencia del material, ¿sí? Entonces, ya, entonces voy a hacer un poquito más pequeño, ¿ya? Listo, entonces, ahí tengo 2, 4, 6, 8, 9 opciones de rodamientos, ¿sí? Mi segundo criterio de elección sería, si es que yo sé el diámetro externo donde va a ir, también me acomoda esa medida. Si es que yo sé el ancho que necesito, también me acomoda esa medida. Pero normalmente, primero se diseña el eje con todas las cargas, se colocan los rodamientos y después se ponen los demás elementos. Entonces, simplemente mi variable más utilizado principal, por decir, el diámetro interno. Entonces, ¿cuál escojo? Entonces, aquí podemos escoger cualquiera, ¿sí? Si las medidas de rodamiento no son mis prioritarias, ¿sí? Puedo elegir cualquiera. Entonces, aquí viene el método de prueba y error. Veo uno, si no me funciona, pruebo con otro, ¿sí? Lo que se sugiere aquí es escoger uno de mayor capacidad, ¿sí? Para ir hacia atrás. ¿Cómo vamos a chequear la capacidad del rodamiento? Uno con la vida del rodamiento, y otro con la capacidad de carga estática. Entonces, aquí teníamos los valores de CS sub 0 y PU, ¿sí? Que son las referencias. Y también tengo las velocidades de referencia. Como ven, las velocidades de referencia están alrededor de miles. Yo tengo una velocidad de 60 revoluciones por minuto. Entonces estoy casi en el límite de un sistema estático. Por si acaso, cuando ustedes estén trabajando y tengan un sistema que se mueve a menos de 10 revoluciones por minuto, considérele un sistema estático, porque la velocidad es bastante pequeña. Entonces, ahí inclusive no tengo problemas. Entonces, aquí, por la velocidad no me preocupo, porque todos los rodamientos que están en la serie 30, de diámetro 30,
tienen velocidades alrededor de los pasados, los 17.000 o los 15.000, etcétera, etcétera. Entonces, la velocidad no va a ser mi parámetro que me preocupe, ¿sí? A ver, otra cosa. Ustedes ven algunos rodamientos aquí. Voy a aumentar un poquito la pantalla. Que tiene un numerito, este numerito que está en verde, ¿sí? Ese es el código del rodamiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que decía. Cuando ustedes van a comprar un rodamiento, lo que normalmente se hace es con la muestra, ¿sí? Deme al que vende los rodamientos, deme un igualito. Entonces, él toma medidas, dice, es el 6190. Ya, entonces, en la cajita, en la parte lateral del rodamiento, dice el código. Es el código que se maneja en la SKF. Entonces, yo puedo escoger cualquiera de estos, como les decía. Se les sugiere utilizar estos que tienen asterisco. Estos que tienen asterisco son de la serie Explorer, que se llama. Son de mejor calidad, son un poquito mejorados, o sea, de un poquito de más alto rendimiento. Obviamente cuestan un poquito más, pero eso ya depende, ¿no? Si yo, la vida va a ser más alta, más tiempo. Entonces yo puedo escoger cualquiera de estos. Se les sugiere un Explorer, ya. Entonces yo voy a ver, digo, a mí me gustó este, el 6006, con asterisco. Voy a trabajar con ese y voy a hacer el proceso. Yo por si acaso voy a hacer todo el proceso, ¿sí? Y después que termine el proceso de selección y de cálculo, voy a hacer las sugerencias para el cambio o no de rodamiento, ¿sí? Entonces, vamos con eso. Entonces, yo voy a trabajar con el 6006. Ya, entonces, me voy a la pizarrita y digo, yo hago una preselección. O pongo mi primera opción es el asterisco 6006. ¿Sí? Ya. Entonces, de este lo que voy a hacer es copiar todos los datos. ¿Sí? ¿Qué datos voy a copiar? Ya, entonces el 6006 voy a copiar todos los datos, todos estos datos. Las dimensiones, la carga dinámica, la carga estática, la carga de fatiga, ¿sí? Porque en las fórmulas que posteriormente salen, se utiliza estos valores, ¿no? Entonces, a ver, voy a copiar. Ay, perdón. Ya pongámosle ahí. Al alcance. 25, 30, sí alcanza, ya. A ver, entonces, D mayúscula del 60, 06, 55 y el ancho 13. Yeah. Otro dato, C mayúscula 13.8 y C sub 0 8.3. A ver, por si acaso esto es carga dinámica y carga estática, carga básica. El último valor que necesito es carga límite a fatiga.
Es un 0.355. Está en kilómetros, ¿no? Bien. Ya, entonces, yo le he copiado esos valores, las dimensiones, la carga dinámica, la carga estática y la carga límite a fatiga. Esta es la carga límite a fatiga. ¿Sí? Listo, ya. Entonces, voy a aprobar este rodamiento. Entonces, el siguiente paso es verificar la parte de lubricación. Es decir, si es que necesita o no, porque el rodamiento me dice que trabaja a la intemperie o trabaja a una contaminación típica, es decir, está sujeta a polvo, está sujeta a un montón de cosas, ¿sí? Entonces, el segundo paso es la lubricación. Entonces, eso voy a revisar en el manual. A ver, voy a poner las páginas aquí, 268 y 269. Ah. Me regreso al manual. Entonces me voy a la parte de lubricación. Más 268. Eso, aquí estamos. Ya, entonces voy a trabajar con esto. El diagrama número 5 de la página 268. ¿Sí? Entonces, aquí me indica, esto de la lubricación es cuando ustedes tengan datos del entorno e inclusive de la temperatura. ¿Sí? Entonces, en este diagrama, a ver, en el eje X voy a sacar la viscosidad nominal, es decir, qué tipo de aceite necesito o a ver, en otras palabras, qué tan espeso o qué tan liviano es el aceite que necesito para ese tipo de rodamiento, ¿sí? Entonces, en el eje Y tenemos la viscosidad y en el eje X tenemos este DM. Este DM es un factor que está en función de los diámetros, ¿sí? Entonces, yo primero voy a calcular el DM. Entonces, aquí utilizo el diagrama 5. ¿Sí? Y calculamos el DM. El DM era 0,5 de D más D. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, ya tengo las dimensiones de M, va a ser igual a 0,5. Diámetro interno es 30. Diámetro externo es 55. Y esto me da 42,5. Más o menos es como un diámetro medio. Sí, más o menos, sí. Entonces, ahora sí me voy al diagrama. Entonces, entro con el valor de DM y aquí van ustedes ya a empezar a ver que la diferencia en trabajar con el manual y trabajar con el software, ¿sí?
Porque en la escala no tengo el valor de 42, ni de 40 si quiere. Entonces yo más o menos debo estimar. Entonces, ahí vienen las pequeñas diferencias que se puede trabajar. Entonces, más o menos yo digo que por aquí, donde está la manito, es 42.5. Y me voy para arriba. Me voy para arriba hasta que tope con la velocidad que tengo. Igual, como ven ustedes, no hay una línea de 60, hay de 100, 50, 20. Entonces, imaginariamente yo me trazo una línea de un poquito más abajo de la de 50, en este sentido, ¿sí? Y veo dónde choca. Entonces, me subo con el 42.5, digo más o menos por aquí está una línea de 60, ¿sí? Sí, a ver, no, por acá está 42.5. Más o menos estoy por acá, por aquí más o menos, ¿sí? Igual estimo ese valor. Yo puedo decir, bueno, estamos entre 230, 240, 250. Ya pongamos 240, ¿sí? Una estimación que yo hago. A ver, entonces, en el diagrama 5, con el 42.5 y N igual 60 RPM, yo digo que la viscosidad, el V1 es 240. Aproximadamente, ¿no? Esto es aproximadamente, ¿sí? Entonces, luego de eso, uso el diagrama número 6, el siguiente. Y una pregunta, ¿podría volver a repetir esa parte de donde sale el 42.5? Ya, a ver, el 42.5, ¿de dónde sale? A ver, me regreso al manual. Entonces, yo como decía, tengo que ver la viscosidad del lubricante que debo utilizar. ¿Sí? Entonces, yo estimo con este gráfico. El 42.5 sale de aquí, de este valor de dm, que es 0.5 d más d. D es el diámetro interno, d es el diámetro externo del rodamiento con el que estoy trabajando. Entonces, de ahí sale el 42.5. Entonces, le decía, ingreso con 42.5, que sea por aquí, me subo hasta una línea también imaginaria que sea de 60 y me voy por acá, entonces más o menos por aquí. Entonces les digo, están 240, 250, ¿sí? A ver, entonces, si por si acaso alguien dice, no, para mí es 260, no hay problema. Otros dicen, no, para mí es 239.8, bueno, no hay problema. Más o menos es un estimado, un rango que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, luego de eso, como decía, ya nos vamos al diagrama número 6, que es el siguiente, donde tomo en cuenta la temperatura. Y determino el tipo de lubricante. ¿Sí? Entonces, en el eje de las Y está la viscosidad, en el eje de las X está la temperatura, y tenemos líneas curvas que me indican el tipo de lubricante, el código del tipo de lubricante. Entonces, nosotros me dice que vamos a trabajar a 40 grados centígrados y tenemos una viscosidad de 240. Entonces, subo por la línea de 40, más o menos por aquí. ¿Sí? Al que más se acerque, ya sea arriba ya sea abajo, al que más se acerque. Aquí casi me coincide con el 220. Entonces, quiere decir que yo selecciono un lubricante o los fabricantes me recomiendan utilizar un lubricante ISO-BG 220. ¿Sí? Entonces, para una viscosidad básica de 240 y T igual a 40 grados centígrados, el lubricante que yo voy a utilizar es un ISO BG 220. ¿Sí? Entonces ya está escogido el lubricante. Si el aceite que si nosotros nos vamos a la norma, la ISO,
Él me dirá todas las características, la composición, todo eso, pero más o menos tenemos una viscosidad de 240 por ahí, ¿sí? Ya está elegido el lubricante. Siguiente paso, y aquí viene la parte de selección y de decir vale o no vale. Tercero, cálculo de la vida nominal. Nominal básica se llama, nominal básica. Por si acaso, en el texto, en el manual también hay cálculo de la vida en revoluciones, pero la que más se utiliza es en horas de trabajo. Esta le calculamos con esta formulita, que es el L10H, que es 10 a la sexta sobre 60N, el C sobre P, elevado a la N minúscula. A ver. Perdón un ratito. Está repetido el N ahí. Déjenme revisarle un ratito. Ya, a ver. Entonces aquí, por favor, corrijan la formulita. No es, aquí es P minúscula. ¿Sí? El exponente. ¿Sí? A ver. Entonces, el valor de N es la RPM que gira, velocidad angular. El valor de C es el valor que anotamos acá arriba. Carga básica dinámica. El P mayúscula, es la carga de trabajo, la que está sometida al rodamiento. ¿Sí? Aquí se les pide que utilicen kilonewtons. ¿Sí? Esto en RPM. Esta también está en kilonewton, ¿no? Y el exponente P es un exponente que depende del tipo de rodamiento. ¿Sí? Me dice que vale 3 si tenemos un rodamiento de bolas. Cualquiera, rígido o de contacto angular. Y 10 tercios si es de rodillos. Cualquiera, cilíndricos o cónicos. ¿Sí? Ya. Entonces, simplemente voy a reemplazar estos datos. ¿Sí? Tenemos 10 a la sexta dividido para 60. N es 60 revoluciones por minuto. El valor de C era 13.8 kilonewtons. Y el valor de P era nuestra carga, teníamos 3083, creo, ¿no? 3083. Entonces, en kilonewtons es 0,3083. Como es un rodamiento de bolas, elevado al cubo. ¿Sí? Ya, entonces, esto me sale más o menos 24, 212. Sí, entonces es
24.912.320 horas de funcionamiento. ¿Sí? Como le digo, voy a seguir haciendo los cálculos, va a ser todo el proceso y después vamos decidiendo qué hacemos. ¿Sí? Ya. Entonces ya está calculada la vida básica nominal. ¿Sí? Como ven, esta fórmula no toma en cuenta la lubricación. Entonces debemos hacer una mejora tomando en cuenta la lubricación. ¿Mm? No, es que hay que ingresar en kilonewtons. Ah, 3.000. ¿Cuánto es 3.000? A ver, entonces hagamos el cambio aquí. Yo le hice todos los cálculos. Esta fuerza, por favor, tienen razón los compañeros. Esta fuerza, póngale de una vez los 3,083 kilonewton, ¿no? Sí, ese cambio, por favor, porque ahí sí error mío de tipeo. Como dicen ustedes, una coma nomás se me fue a un lado. Pero todos los cálculos están hechos para esa carga, ¿sí? A ver, entonces, como decía, este cálculo no toma en cuenta la parte de la lubricación. Entonces, lo que hacemos es, el paso 4, tomar en cuenta esa lubricación. Lo que se llama esto es la vida nominal SKF. Es decir, ya realmente cuánto dura ese rodamiento, incluido la lubricación, ¿sí? Entonces, a ver, entonces, vamos primero con las condiciones de lubricación. Esto vamos a verlo en la tabla 3. De la página 71 del manual, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver la viscosidad, vamos a tomar en cuenta la parte de la contaminación. Entonces regresémonos al manual. Entonces aquí estamos, página 70. Es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Perdón, es página 71, yo puse 73. Ah, no, 71 se puso ya. Entonces aquí tenemos la tablita 3. Tenemos el grado de viscosidad que nosotros ya escogimos. Y escogimos el ISO BG220. ¿Sí? Tenemos aquí, ¿sí? Tenemos la viscosidad media que me da 220. ¿Sí?
Y aquí hay que revisar esto de la temperatura. Bueno, aquí me dice, trabaja a 40 grados centígrados. Entonces, ocupamos nosotros la viscosidad media. Es así. Por si acaso, si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. Entonces, si tenemos más de 40 grados centígrados, escogemos la mínima. Si tenemos mucho menos de la temperatura ambiente, estamos hablando de por lo menos de 10 grados, escogemos la máxima. No se olviden que la viscosidad con la temperatura varía. Entonces, eso les digo. Creo que todos hemos entrado a la cocina y nos hemos freído un huevo. El momento que ustedes ponen el aceite de cocina, tiene cierto grado de espeso, ¿no es cierto? El momento que calientan eso, se vuelve más aguado, ¿no es cierto? Entonces, mientras más aumenta la temperatura, menor es la viscosidad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Aquí me dice 40 grados centígrados, trabajo con una viscosidad de 220. Entonces, lo que voy a hacer aquí, aprovechando esto, voy a determinar esta tasa de viscosidad, este valor de K, que me dice que es la viscosidad, sí, que a 40 grados centígrados, y la viscosidad que yo seleccioné del diagrama, sí, la viscosidad nominal. Esta es la viscosidad real. Entonces, para nosotros, entonces tenemos que la viscosidad V1 es 220, ¿sí? Las unidades milímetros sobre, ¿sí? Milímetros cuadrados sobre segundo. Tenemos la viscosidad nominal, que yo determiné 240 sobre segundo, ¿sí? Entonces determina el factor K, que es V sobre, a ver, este es, perdón. Bien. V1 es acá abajo. Ya. Es V sobre V1. Sí, es 220 sobre 240. Esto me sale 0,96. ¿Sí? Ya, entonces, este es el tasa de viscosidad. Ya. El siguiente paso es el factor de contaminación. Entonces, esto está en la tabla 4 de la página 74. Me regreso al manual. Tabla 3. Tabla 4. Ya, entonces aquí tengo la tabla 4. Entonces, en esta tablita, si bien, si ustedes ven en la columna izquierda, tenemos los valores orientativos o las condiciones para el factor de contaminación. Entonces, tenemos limpieza extrema, gran limpieza, limpieza normal, contaminación ligera, contaminación típica, contaminación severa y contaminación muy severa. Para nuestro caso, decimos que trabaja la intemperie, tiene una contaminación típica. También me especifica las condiciones. Dice condiciones típicas: rodamiento de sedimento integral, filtrado grueso, partículas de gas e ingreso de partículas desde el exterior. Entonces, aquí tenemos
dos valores cuando el DM es menor que 100 y cuando el DM es mayor que 100. Nuestro diámetro medio calculamos en 42.5, estamos menor que 100. Entonces estamos en la primera columna. Entonces hacemos coincidir el valor de DM menor que 100 con la contaminación típica. Si ven, me da un rango, me dice 0.3 a 0.1. Ustedes pueden utilizar cualquier valor que esté dentro de ese rango, ¿sí? Se aconseja el valor medio. Entonces, en este caso sería un 0.2, ¿sí? Entonces, ese es el valor de del coeficiente de contaminación. Entonces, aquí yo digo, el NC es 0.2, ¿sí? Y por último, para terminar, ya determino el factor SKF. Que se llama el ASKF, ¿no? Este factor SKF también se le conoce como factor de modificación de la vida útil. Es el que toma en cuenta la parte de lubricación al rodamiento. Entonces, esto está en la página 66. Está la vida nominal SKF. Y el página 66, página 65, página 66, ¿sí? Ya, entonces, como ven aquí, diagrama 1 me dice factor ASKF para rodamientos radiales de bolas. Si yo sigo, tenemos factor ASKF para rodamientos radiales de rodillos. Entonces, utilizo el diagrama 1 porque yo estoy con diagrama de bolas, perdón, rodamiento de bolas, ¿sí? Entonces, ¿cómo ingreso? Tengo que calcular este valor. Es NC por PU dividido para P. Ese me da para dar un factor y ingreso en esta escala, ¿sí? Entonces voy a calcular ese valor. Entonces, primero, calculo el NC, factor de contaminación, el PU que es carga a fatiga y el valor de la carga de trabajo. Esto es 0.2. El PU que yo anoté por acá, 0.355. Y el P que era el 0.3085. Esto me da 0.23. Ya, entonces con ese valor ingreso en el eje horizontal. Entonces, como ven aquí, tenemos dos escalas, una en negro y otra en azul. La primera me dice otros rodamientos estándares y los rodamientos de SKF Explorer. Es de los del asterisco. Entonces, nosotros ingresamos en esa escala, la escala en azul. Entonces, el 0.23 estamos más o menos por aquí, ¿sí? Y voy subiendo hasta toparme con el valor de K, ¿sí? El valor de la que calculamos, el K se llamaba la tasa de viscosidad, que está son estas líneas curvas.
Entonces 0.23 más o menos está por aquí. Entonces subo 0.096. No hay, entonces a la que más se acerque a 1. A la que más se acerque, la de 1. Entonces me voy a por aquí. Está entre 5 y 10, ¿sí? Yo estimo que será un 7, ¿sí? El ASKF es 7. Entonces, es el ASKF es igual a 7, ¿sí? Entonces, ahí sí aplico la fórmula que tengo L10, A10MH, que es la vida nominal SKF, que sería el factor ASKF, por la vida nominal que ya calculé. Entonces, 7 por 24, 91, 23, 20,6, ¿sí? Entonces, esto me sale 174, 386, 247 horas. Esto es lo que es lo que trabaja el rodamiento antes de fallar. El rodamiento me dura 174 millones de horas, ¿sí? Entonces, aquí viene, como les decía, yo hice todos los cálculos, pero el problema me dice que toda la revisión de los accesorios o los mantenimientos programados están a 10 a la sexta horas, al millón de horas. Entonces, el rodamiento dura 174 mantenimientos, ¿sí? Entonces, ahí viene la decisión del ingeniero. Estos, como son Explorer con ciertas dimensiones, tienen un costo. Puede decir que yo escoja uno de menos calidad, uno normal, y me dé la pauta. Me ahorro un poquito de plata. Entonces, tendría que ser escoger otro rodamiento y hacer todo el proceso. Como el proceso no es complicado, lo complicado es estar manejando el manual, ¿sí? Bueno, ahorita que es digital, un poco más fácil, pero antes tenía que recorrer las páginas y todo eso. Entonces, ya queda de decisión de cada uno, mantenerse con este rodamiento, viendo cuánto cuesta, o escoger otro que sea un poco menos barato. Normalmente en las empresas siempre optan por escoger uno de mayor calidad, porque la diferencia de costos no es muy alta. Por ejemplo, este rodamiento que cuesta, les digo que costará $45. Y dentro de este mismo rango, el que le sigue o el anterior o los dos anteriores que yo calculé, puede ser que me cueste $35, son $10 de diferencia. Pero la vida, sí me da. Entonces yo ya sé que ni siquiera a los 174 mantenimientos de cambio, a los 50 mantenimientos ya le cambio, por seguridad. Bueno, eso ya es plan de mantenimiento, ya es otro cuento que espero que algún día vean, ¿no? Entonces, para acabar, porque ya mismo se me acaba la batería, vamos a realizar el otro proceso. Déjeme abrir un ratito. Ya. A ver, el otro proceso es mediante un software. ¿Sí?
Dice el SKF Bearing Select, o herramienta SKF para la selección de rodamientos. Está en la web, ustedes sobre el Google ponen selector de rodamientos de SKF y les manda a esta página. Entonces, es bueno inscribirse o ser parte para, o tener un usuario para utilizar, ¿no? Yo ya tengo un usuario. Voy a poner. Ya, entonces aquí me sale abrir el enlace de herramienta. Entonces lo que hace este software es todo lo que hicimos nosotros, pero de una sola, mucho más rápido. A ver, entonces, ¿cómo empezamos? Me dice qué tipo de rodamiento quiero utilizar. Si es un rodamiento con elementos rodantes o un rodamiento plano. Esto es bujes. Escojo este. Dice simple o dos rodamientos para el eje. A ver, aquí les sugiero es utilizar la parte donde dice rodamientos únicos, o sea, un rodamiento. Porque acá debe ser los dos iguales. En algunos casos, en la mayoría de casos, se puede escoger dos rodamientos porque el sistema de cargas me da para que uno tenga una mayor fuerza y otro menor fuerza. Entonces, hagan uno por uno. Siguiente. Entonces, fíjense en aquí. Me dice que ingrese las dimensiones, cualquiera de las dimensiones. Del ancho, diámetro mayor, diámetro menor. Vamos a ver, yo tenía 31. Me dice, no existe. Entonces, digo, bueno, más cercano, 30. Entonces, al escoger 30, fíjese que me sale todos los rodamientos que tenemos. Inclusive, un montón, muchos más. Aquí tengo un montón de páginas aquí. ¿Sí? Todos los tipos de rodamientos que tienen esas dimensiones. Todas las clases. ¿Sí? Yo para no salirme, a ver qué sucede, voy a escoger el mismo, el C6006 asterisco como Explorer. Ya le digo, siguiente. Entonces, ¿qué me pide que calcule? Digo, yo quiero que me calcule todos los parámetros. Siguiente. La fuerza radial, era aquí me piden kilonewtons, era 0,3083. 0 puntos. 0 puntos, ¿sí? Y fuerza axial, yo le sugiero que no le pongan 0. Póngale una fuerza axial lo más chiquita, 0.1, ya. La velocidad, 60 revoluciones por minuto. El rango de temperatura, dice en el interior del rodamiento, todo trabaja a 40 grados. 40 y afuera también trabaja a 40. Y pongo calcular. Entonces, fíjense aquí ya me da esto. Y aquí puedo ir chequeando los valores. Me da las propiedades del rodamiento, todas las dimensiones que yo tengo. Aquí tenemos la carga mínima, ¿sí? Entonces, esto hay que chequear que la carga mínima sea menor a la carga de trabajo. Inge, disculpe, la carga no era de 3. No, esa le cambiamos a 0,3083 kilonewtons. Esa cámbiale, por favor. Fue error mío de escritura. Entonces, la carga mínima debe ser menor que la carga de trabajo. ¿Por qué? Porque si la carga de trabajo es más pequeña que la mínima, los rodamientos empiezan a fallar. También fallan o se empiezan a desalinear. Fíjese, aquí tenemos el factor de viscosidad, 0,52. Ya a nosotros nos salió ¿cuánto? 0,91. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos todo estimando. Aquí ya me sale más exacto.
En la relación de carga y sí, la grasa que utilizamos, bueno, aquí están los ajustes. Aquí está algo importante, me dice el factor estático, ¿sí? Entonces, este factor estático es más o menos como un factor de seguridad. Debe estar alrededor de 2, y aquí me sale 26, entonces está recontra seguro. La vida del rodamiento es superior a 2 por 10 a la quinta horas. Y la vida de 10H es superior también a 2 a la quinta horas. Entonces, si yo necesito solamente 1.000.000, si está entre los de nosotros ya calculamos, ¿no? Aquí me da otra parte de fricción. Y me voy a siguiente. Entonces aquí incluso me da el rango de tolerancias en el ajuste que yo debo poner al rodamiento. Entonces no se olvide que hay eso de ajuste en holgura y ajuste en holgura, y el otro el ajuste, ¿cómo era? No me acuerdo el nombre. Si se acuerdan, que el ingeniero Patricio les debe haber enseñado. Hay holgura, interferencia y en apriete. Apriete eso. Entonces ustedes pueden escoger estos, ¿sí?, dimensiones, ¿no? Y aquí inclusive le sale puede escoger, yo digo un N7, N6. N7, S6, por ejemplo, ¿ya? Bueno, aquí me sale las medidas que debo, si yo escojo mal, me sale error. Entonces me indica el ajuste que debo tener, las medidas y todo. Y aquí me sale todo inclusive la potencia que pierdo. Me sale la velocidad que puedo trabajar, 28.000 revoluciones. Los factores de estáticos y dinámicos, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo digo, ¿me convence o puedo hacer esto? Puedo descargarme este reporte. Y si yo decido, aquí tenemos, hacer otro cálculo, simplemente me voy al principio y escojo otro rodamiento que me dé otro vida. Aunque no creo que por costos aquí tenemos todo el reporte, si quieres que presentarle todo el reporte del cómo han hecho, y nos demoramos menos de 5 minutos. Con el manual hicimos lo mismo, nos demoramos casi 1 hora. Entonces, este software libre, ustedes pueden crear su usuario y pueden hacer la selección de los rodamientos. Pueden ir jugando con los rodamientos. En 1 hora pueden hacer la selección de unos 500 rodamientos. ¿Sí? Entonces aquí simplemente lo que sí hay que saber, para rodamientos ya decidimos que el software de la SKF me ayuda. Lo que hacemos es saber qué tipo de rodamientos y determinar bien las cargas. ¿Cuánto va en carga radial? ¿Cuánto va en carga axial? Muy pocas veces nosotros vamos a tener cargas axiales. En máquinas pequeñas, muy poco, la mayoría va a ser cargas radiales. Entonces, pasamos de la antigüedad a la modernidad, como les gusta a ustedes, ¿sí? Con un solo toque ya escoger varios tipos de rodamientos, ¿sí? Listo, ¿alguna pregunta?